Ezequiel 33, 18 de noviembre del 19, el Señor no tiene placer en la muerte de personas más. 11 Diles, vivo yo, dice el Señor Dios, que no tengo placer en la muerte del impío, sino en que el impío se convierta de su camino, y viva. Conviértete, convertíos de vuestros malos caminos, pues, porque moriréis, oh casa de Israel. 18 Desviando el justo de su justicia, y practicando iniquidad, morirá en ella. 19 Y convirtiéndose el impío de su impiedad, y practicando juicio y justicia, él vivirá por ellos. Queridos hermanos en Cristo, es con mucha alegría que estamos estudiando la palabra de Dios juntamente con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo, y en presencia del Espíritu Santo. En la personalidad humana, existen algunas formas de procedimiento que determinan actitudes, decisiones. Los hombres inteligentes buscan tomar actitudes que sean definitivas, a las que no necesiten volver atrás, en su palabra, o en su actitud. En las monarquías, hay una frase conocida que dice, palabra de rey no vuelta atrás. Los hombres que vuelven atrás en sus palabras, son criticados, inferiorizados, dejando que denigran su imagen, incluso de masculinidad debido a no tener palabra. Volvemos atrás fácilmente en sus decisiones. Estas personas pierden la credibilidad, pero no podemos dejar fuera también a las mujeres, que tampoco tiene prioridad en mantener sus palabras, son personas que dicen algo, y vuelven atrás por motivos fútiles. Entre la sociedad humana, hay necesidad de que los líderes sean personas que mantengan sus palabras, y que no las revocan fácilmente, por eso, que se establecen contratos de tratos sobre negocios, y sobre otras innumerables cosas, que se utilizan de un contrato para que las personas no vuelvan hacia atrás, tratos pactados unos con otros. En el ámbito celestial, Dios también mantiene su palabra, pues la palabra de Dios es confiable, y no necesita hacer contrato con Dios, porque Dios cumple su palabra. Pero, incluso en su grandeza, y en su dignidad, cuando la palabra es de responsabilidad y dele, Él no cambia, pero cuando se trata de benevolencia de favorecer a alguien, Dios en algunos momentos volvió atrás. La Biblia relata que Dios ha regresado en algunas situaciones, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios merecía ser castigado, Dios se relanza y reconsideraba la actitud que tendría que tomar con respecto a su pueblo. En la casa del rey Ezequías, Dios pidió que el profeta llevase a Ezequías una palabra que determinaba su muerte, pero Ezequías lloró mucho, y argumentó con Dios muchas cosas que había hecho, y vivido, y actitudes que habría tomado con respecto a la deuda, y Dios reconoció que Ezequías realmente había adorado a Dios y habría conducido al pueblo de Israel a adorar a Dios. Entonces este caso de Ezequías, Dios pide al profeta volver, y decir a Ezequías, que Dios estaba anulando aquel decreto de muerte, y le estaba dando otros 15 años de vida. En este caso de Ezequías, el Altísimo volvió atrás, pero no quiere decir que él vuelva atrás con la palabra o que su palabra no sea confiable. Por el contrario, él volvió atrás en el caso de Ezequías, por ser Dios bondadoso, misericordioso, y no tiene placer en el sufrimiento, ni en la muerte de nadie. En el estudio de hoy, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33 en el versículo 11 el profeta relata cómo Dios age, incluso con personas que no merecen, en el caso los impíos. Impecto quiere decir que son personas que no tienen piedad. Las iniciales IN, en cualquier palabra que quiere decir, no, impío es la gente que no tiene piedad. Piedad es compasión, actuar con amor, quiere decir que los impíos no actúan con amor. En el versículo 11 el profeta relata así, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no tengo placer en la muerte del ímpito, pero tengo placer en que el ímpico se convertir de su mal camino, y viva. Conviértete, convertíos de vuestros malos caminos, pues, ¿por qué moriréis? Esta pregunta deja claro que aquellos que son impíos y que no se convierten de sus malos caminos, ciertamente reciben la muerte eterna. Pero por la bondad y misericordia del Señor, cuando el impío se arrepiente, Dios vuelta atrás, y tira la condenación de muerte, y le da como resultado del arrepentimiento, la vida eterna. En el verso 18 él aclara una cosa muy importante, él dice así, si el justo abandonara su justicia, y practicar la iniquidad, morirá en él. Esto que decir,
que si una persona es justa toda la vida, y abandonar su justicia, y practicar la iniquidad, el tiempo que ella fue justa, no tiene valor alguno, porque su último estado es de practicar la iniquidad, y la iniquidad trae la muerte. En el versículo 19 él hace una segunda colocación, y convirtiendo el impío de su impiedad, y hacer jueza y justicia, él vivirá por esto mismo, es decir, que si alguien es impío toda la vida, pero al final de su vida se ha convertido, ganará la vida eterna, pues su último estado, es un estado de justicia, se ha vuelto justo, y la justicia produce la vida eterna.